Ok, empecemos. Mi nombre es Ariel Hernández, estudio Ciencias Políticas y el próximo video es para hablarles sobre las élites políticas, la democracia y otros elementos que forman parte de la dinámica de la sociedad y de cómo está organizada políticamente. Empecemos primero para entender qué son las élites políticas. ¿Qué es élite? Élite es el conjunto de personas de mayor capacidad, este grupo es minoritario, que tienen una serie de intereses, de proyectos y por lo general siempre actúan en conjunto. Estas élites están por encima de las personas normales y por lo general son los que gobiernan y en reiteradas ocasiones son el sector empresarial que promueve el desarrollo de un país, una nación. Las élites también existen de muchos tipos, como élites científicas, élites académicas, élites políticas, élites de sociedades ya muy avanzadas, élites de familias que vienen de descendencias de hace muchísimos años y que tienen historia, cultura y que fundaron en reiteradas ocasiones instituciones o inclusive independizaron países. Y bueno, las élites, por así decirlo, en conclusión, son ese grupo que está por encima de las personas normales, las personas corrientes que forman parte de un espacio, de una sociedad. Entonces empezamos diciendo qué son élites políticas. Las élites políticas por lo general se caracterizan por ser personas con muchísimo dinero, con muchísimo poder y con mucha influencia. Estas élites políticas están por encima de las personas que forman parte de un espacio geográfico y más allá de eso también tienen el control de otras personas y el control del sistema político, el sistema social, económico y muchas veces el cultural de una nación. Las élites políticas se han caracterizado por tener un gran impacto en el desarrollo socioeconómico y político de un país y por generalmente son sus descendientes quienes gobiernan. Un caso muy particular es vemos cómo papá es presidente, hijo es presidente, nieto es presidente o toda su cúpula, todos los que están a su alrededor también gobiernan. También vemos cómo existen élites políticas en el sector empresarial que son descendencias que vienen de generación en generación heredando dinero, heredando poder, heredando credibilidad, heredando también empresas y muchas cosas más. ¿Cómo afectan las élites políticas en la dinámica social y política de un país? Bueno, eso depende. Las élites políticas existen para seguir apostándole a las naciones en que éstas se desarrollen y sigan creciendo, o como también pueden perpetuarse en el poder y destruir el sistema, dependiendo de cómo lo veas. Porque cuando decimos destruir el sistema es cuando este sistema es muy corrupto y también te asfixia. Existen varios países del mundo y existen varias naciones que cuentan con élites políticas que evitan que otras personas puedan estar en el poder. Pero también existe la particularidad de que muchas veces que las élites políticas tengan el poder garantiza la estabilidad de una sociedad y garantiza que estos se encuentren en armonía y puedan seguir trabajando, puedan seguir viviendo en su entorno, porque hemos visto cómo élites políticas han sido destronadas de los gobiernos, han sido desplazadas por grupos de masas que cuando estas masas toman el poder vemos como ocurre un desastre total en la nación. Un vivo ejemplo de esto es como vemos que las élites políticas en Venezuela gobernaban y estos fracasaron en el sistema político, fracasaron en el sistema económico. Pero después vimos como una masa mayoritaria tomó el control, bueno, intentó tomar el control en el 92 con el golpe de Estado de Hugo Chávez y fracasó, pero esto era una masa por así decirlo muy marginal y muy excluida de las élites políticas. Cuando ellos logran tomar el control del país en las elecciones del 99 donde el presidente Hugo Chávez gana, vemos cómo esta masa que estaba compuesta por muchísimos factores de la sociedad que habían sido desplazados, marginados por las élites políticas, toma poder, toma control. Y vemos como gobernaciones, alcaldías, ministerios, parlamentos, los cargos son ocupados por estas masas. Cuando hablo de masas me refiero a que estas personas, por lo general, exigen los derechos, pero obvian sus deberes. Son personas populistas, apuestan a modelos económicos y modelos ideológicos bastante deficientes como el comunismo, el socialismo. Alguna particularidad que tienen las masas es que estas quieren vivir bien y quieren estar bien, pero no quieren aportar nada a la sociedad. Tienen una mente bastante corta,
evitan proyectarse a futuro. Las masas, por varios autores y escritores, que no recuerdo el nombre en este momento, han sido caracterizadas como personas que no tienen visión del futuro, no tienen visión de progresar o superarse. Entonces, para retomar el tema, vemos cómo estas masas toman el control, desplazan a las élites políticas que ya gobernaban anteriormente y trae como consecuencia un modelo económico y político que fracasó durante los últimos 20 años. Esto no solo ha pasado en Venezuela, ha pasado en otros países como Nicaragua, Honduras. Pare de contar que las élites políticas son desplazadas por grupos bastante subversivos, bastante populistas y toman el control y vemos cómo terminamos en un completo desastre porque toman medidas que realmente no son las más eficientes, no son personas preparadas, no se asesoran con quien deben, apuestan al populismo, apuestan a modelos económicos que fracasaron, que nos damos cuenta que fracasaron durante la historia. Me atrevería a decir que estas masas tienen un ideal bastante deficiente en donde no le apuestan al desarrollo, sino que apuestan constantemente a el fracaso y a la improvisación. Entonces vemos las dos caras de la moneda, vemos como a veces las élites políticas no garantizan que otras personas tomen el control y la pluralidad del pensamiento, pero garantizan la estabilidad y el desarrollo de una nación y que puedas vivir tranquilo. Y vemos cómo cuando las élites políticas no toman el control y toman el control otras personas que son las masas en este caso y los grupos populistas, vemos cómo estos fracasan. Hemos visto como élites políticas en Estados Unidos, en Colombia, sobre todo Colombia, han tenido el control durante muchísimo tiempo, unos 70, 80 años, y estos países están estables. Tienen muchos problemas, tienen muchas deficiencias como cualquier otro país, pero funcionan. Estas personas viven bien, están tranquilas, su modelo social, económico y político es estable, no es para admirarlos, pero están mucho mejor que otros países que las masas tomaron el control. Ahora para volver otra vez al tema, a uno del tema principal, hablemos de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Con qué se come? ¿Cómo funciona todo eso? La democracia decimos que es una organización social que atribuye la totalidad del poder del conjunto de la ciudadanía. Democracia podríamos decir, definirlo como que la libertad de pensamiento, la pluralidad del pensamiento, donde muchas personas toman el control, muchas personas aportan lo que piensan, lo que quieren y eso es lo que se decide. Eso podríamos llamarlo democracia. En muchos países la democracia está disfrazada y en muchos países la democracia está deficiente, pues las personas están conformes con ese sistema. Entonces al estar conformes con el sistema, pues venir a señalar o decir que no funciona sería irresponsable de mi parte, pero es una opinión muy personal. Entonces decimos también que la democracia se puede definir a partir de la clasificación de formas de gobierno realizada por Platón, primero Aristóteles, después de 3 tipos básicos de monarquía, aristocracia y ¿qué más? Democracia indirecta o representativa. Entonces, con esto decimos que la democracia indirecta o representativa, cuando la decisión es adaptada por personas conocidas por el pueblo como sus representantes. Hay democracia participativa. Esta cuando se aplica un modelo político que facilita a las sociedades su capacidad de asociarse, organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. O cuando se facilita la ciudadanía amplios mecanismos de plebiscitos consultivos. Y finalmente hay una democracia directa que cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Estos son los tipos de democracia y cómo esta viene funcionando o cómo esta está involucrada en la dinámica en los últimos años en todas las sociedades. Para culminar y para decir, vamos a concluir que vivimos en democracia a nivel mundial. Bueno, eso depende, porque para lo que nosotros es democracia, para otros es dictadura. Para lo que otros dictadura, para nosotros es democracia. Entonces todo depende de cómo lo veas y cómo lo entiendas, porque resulta ser que en Latinoamérica muchas personas han estado, por así decirlo, ciegas, creyendo que el hecho de que vamos a votar, el hecho de que hemos celebrado yo no sé cuántas elecciones, vivimos en democracia. Pues no, señores, no podemos permitir que nos hagan creer eso, que nosotros votando, participando en distintos plebiscitos o participando en X cantidad de elecciones quiere decir que vivimos en democracia. Pues no, vivir en democracia plena es cuando hay libertad absoluta de pensamiento, cuando la decisión que se toma es en conjunto tanto de las partes que están a favor como de las partes que están en contra y se llega a un consenso. Eso para mí es democracia y para muchos escritores y muchos politólogos eso es democracia.
los sistemas políticos nos han hecho creer que la democracia es que elegimos y como elegimos, fino, es democracia. No, resulta ser que muchas veces quienes nos gobiernan son personas ineficientes, personas que no sirven, y yo no me siento identificado, yo no lo siento identificado, entonces no es democracia porque yo simplemente no voté por él, no lo quiero, punto. Entonces eso no es democracia. Democracia es... entran un sinfín de factores, un sinfín de elementos que hace que exista democracia en una nación, como la libertad de medios de comunicación, la libertad de prensa, que es medios de comunicación también, la libertad de expresión, autonomía de las universidades, libertad para el empresario, seguridad jurídica, seguridad de propiedad, eso es democracia. ¿Qué otra cosa? Permitir que los organismos internacionales también opinen sobre cómo se administra el país, permitir que nuestros vecinos, nuestros países hermanos o los que no están cerca también se involucren en la dinámica política del país o el desarrollo político del país. Eso es democracia. Vivir en democracia en estos días se ha hecho muy difícil debido a que en Venezuela tenemos un gobierno dictatorial, narcoestado, forajido, fracasado, que quiere implementar un modelo comunista, socialista en Venezuela, cuando Latinoamérica ahora tiene un nuevo orden mundial. ¿Por qué digo esto? Porque en Latinoamérica ya todos los gobiernos de izquierda desaparecieron, básicamente casi todos. Queda nada más el de Nicaragua y el de Nicolás Maduro y el de Bolivia. Todos esos gobiernos de izquierda que veíamos como Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Lula da Silva, otros, muchos más, Cristina Kirchner, el de Ecuador también, Correa, desaparecieron, fueron desplazados por élites políticas que tomaron el control, que estas élites políticas vienen de un sector empresarial, de un sector político que ya había gobernado, que son de extrema derecha y de derecha, inclusive Brasil, Jair Bolsonaro es de derecha, es un militar empresario, y que toman el control gracias a que estas masas populistas fracasaron. Al fracasar, todos estos aspirantes a la presidencia que ganaron, son electos, usan los errores de estas masas y así imponen nuevamente, no imponen, sino van a elecciones y presentan estas élites políticas que toman el control de las naciones nuevamente y se implementa un nuevo orden en Latinoamérica donde la mayoría de los gobiernos, bueno, Colombia siempre ha sido de derecha desde muchísimos años, donde los gobiernos actualmente son de derecha y quieren rescatar la institucionalidad, la democracia, la libertad del pensamiento de Venezuela, que es un país que desgraciadamente está tomado por narcotraficantes y por un sinfín de delincuentes, no tiene otro nombre, delincuentes que dicen ocupar cargos públicos, gobernaciones, alcaldías e incluso de la presidencia. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido de algo. Muchas gracias, me inspiré en este video porque me gustó muchísimo y bueno, gracias.